Sí. Bueno, pues cada día desafortunadamente nos enteramos de más y más pérdidas dentro de nuestro círculo. Sí. Y bueno, pues, ahora sí que a seguirse cuidando. La verdad sí está muy canijo, ahora sí peor que la primera vez, ¿eh? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Los saludo a su amigo licenciado René Castelán, director de la revista Lex Informa. Hoy nos acompaña una amigaza, profesionista, excelente abogada, la maestra en juicios orales y el sistema penal acusatorio, Nancy Villafán Pérez. Aparte es postulante particular y docente e investigadora. ¿Cómo estás, maestra? Buenas tardes. Bienvenida. Excelente tarde, muchas gracias, amigo. Pues aquí ya andamos cumpliendo el pendiente que teníamos, que acordamos todavía el año pasado cuando tuvimos la oportunidad de reunirnos para una entrevista a tu revista. Y bueno, pues aquí estamos, feliz de saludarlos a través de estos medios, feliz de volver a coincidir con las personas que nos están haciendo el honor de dedicarnos unos minutos de su tiempo y seguirnos a través de esta transmisión que esperamos sea de mucha utilidad para todos. Muchísimas gracias. El tema son salidas alternas en el procedimiento penal acusatorio. Empecemos, ¿qué es una salida alterna? ¿Cómo se manejan las salidas alternas? Bueno, mira, déjenme comentarles que las salidas alternas se encuentran previstas en el artículo, se encuentran previstas de alguna manera en el artículo 17 de la Constitución, en origen de la reforma constitucional, esto es la reforma constitucional que le dio vida a este sistema de justicia penal y en materia de seguridad pública. En su origen, el artículo 17 de la Constitución de alguna manera trató de darle la oportunidad para que el procedimiento penal se descongestionara a través de la
la aplicación de algo que en la Constitución se denominaron mecanismos alternos de solución de controversias. En su origen, el párrafo cuarto de ese artículo 17 de la Constitución. Ya con motivo de las últimas reformas que ha tenido este artículo 17 de la Constitución, hoy lo encontramos en el párrafo quinto. La idea del legislador al principio del constituyente permanente fue incorporar en materia penal algo que para las otras materias, la materia civil, la materia familiar, la materia mercantil y la materia laboral, incluso desde su nacimiento, ya se tenía contemplado, los mecanismos alternos de solución de controversias. Creo que aquí nosotros tuvimos una ligera falla al comprender la intención del constituyente de que le dio vida a esta reforma constitucional que estamos platicando, porque en los códigos de procedimientos penales hasta antes de 2014 se incorporaron en un apartado denominado mecanismos alternos de solución de controversias. Cuando viene el Código Nacional de Procedimientos Penales, recordemos nosotros que se da derivado de una reforma que sufrió el artículo 73 de la Constitución en su fracción 21, justamente por allá por octubre de 2013, a través de la cual se absorbe como facultad exclusiva para el Congreso de la Unión el legislar en materia de la creación de un código de procedimientos penales único de aplicación para toda la República Mexicana y una ley nacional de mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. De ahí entonces que el legislador, cuando se procede a la elaboración de este Código Nacional de Procedimientos Penales, se inserta un apartado en el Código Nacional en donde se refiere específicamente a la procedencia de las salidas alternas. ¿Qué son las salidas alternas? Las salidas alternas son herramientas procedimentales que van a permitirle al sistema de justicia penal verse descongestionado en ciertos momentos procedimentales, esto es, desde que se inicia el procedimiento penal a través de la presentación de la denuncia o de la querella y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Déjame comentarte que cuando el legislador baja esta idea del constituyente permanente, la aterriza y la incorpora en el Código Nacional de Procedimientos Penales, se le da vida a dos salidas alternas, el acuerdo reparatorio y la suspensión condicional del procedimiento penal. Entonces, ¿qué sería? Son esto, herramientas procedimentales que de alguna manera están diseñadas para permitirle al procedimiento mismo descongestionarse y con esto evitar el estigma social que ocasiona para una persona que cometió una conducta delictiva verse involucrado en un proceso penal hasta tener que llegar a el fin del proceso, esto es el dictado de la sentencia. Para la víctima u ofendido, estas salidas alternas garantizan la reparación del daño de manera inmediata y para el procedimiento penal, tanto en el ámbito de administración como en partición de justicia, son una forma de descongestión porque permiten a las fiscalías dedicarse a la investigación de los asuntos que por su propia naturaleza están diseñados para culminar el proceso penal y tener que llegar a la etapa de juicio oral. Al órgano jurisdiccional le permite enfocarse en el tratamiento de estos asuntos que necesariamente por su propia complejidad del caso requieren verse hasta la etapa de juicio. Gracias, gracias. Maestra, perdón, me estaba atendiendo. ¿Cuáles serían las medidas alternas al proceso penal? ¿Las salidas alternas al procedimiento penal? No, perdón, los requisitos para cumplir esas medidas alternas. Los requisitos. Bueno, mira, comentábamos que existe el acuerdo reparatorio y que existe la suspensión condicional del procedimiento penal. Para el acuerdo reparatorio, el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles van a ser sus requisitos de procedencia. El acuerdo reparatorio, permíteme comentarle al auditorio, que se puede dar como salida alterna desde que se inicia el procedimiento hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. Es decir, que en las agencias del Ministerio Público existe la posibilidad, si el asunto se encuentra dentro de los requisitos que prevé el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el Ministerio Público puede solicitar, puede platicar con la víctima u ofendido, que es la que tiene principalmente que darnos su voluntad para que se lleve la aplicación de esta salida alterna, puede comentarle cuáles son las ventajas del acuerdo reparatorio y de qué manera se podría garantizar para ella la reparación de los daños que en todo caso se le hayan causado con motivo
motivo del hecho delictivo. Este acuerdo reparatorio se puede dar en instancia ministerial o se puede dar previa solicitud que se realice por las partes intervinientes en caso de que estén conformes con la utilización de esta salida alterna ante el juez de control. El requisito es que no se haya dictado el auto de apertura a juicio oral, porque evidentemente dictándose este auto de apertura a juicio oral, la competencia ya no le corresponde al juez de control y ahora sería correspondiente al tribunal de enjuiciamiento, y juicio está diseñado como la última etapa del proceso penal para que se desahoguen los elementos probatorios y con motivo de ello el órgano que acusa cumpla con esta característica del proceso penal, que es ser acusatorio. El órgano que acusa acredite el delito y acredite la responsabilidad penal de la persona a quien se le atribuye la realización de ese delito. ¿Cuáles son los requisitos para que se dé este acuerdo reparatorio? Bueno, el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla que el acuerdo reparatorio podrá celebrarse cuando se trate de delitos que se persiguen por querella a petición de parte ofendida o que admiten el perdón del ofendido. O podrá darse un acuerdo reparatorio en los delitos de carácter patrimonial, condición que estos se hayan cometido sin violencia sobre las personas. O podrá darse en los delitos de naturaleza culposa. Fíjense que en esta última parte, en los delitos de naturaleza culposa, caben las lesiones culposas e incluso cabe pues uno de los delitos que nos cuesta mucho trabajo comprender y aceptar como miembros de una sociedad, el homicidio culposo. La intención de este acuerdo reparatorio es que la víctima u ofendido, una vez que manifieste su voluntad, esto es previa información que ella reciba sobre qué es un acuerdo reparatorio, qué consiste y de qué manera para ella se va a garantizar la reparación del daño, ella pueda emitir su voluntad ante la celebración de este acuerdo reparatorio y de común acuerdo con el imputado, que es en este caso quien va a absorber el tema de la reparación de los daños causados, se pueda proponer un acuerdo que, si se da ante el Ministerio Público desde que se recepcionó la denuncia o la querella, o en su caso requisito equivalente, y hasta antes de que se dé la judicialización de este asunto, esto es derivarlo ante el juez de control, el Ministerio Público será el encargado de aprobar ese acuerdo reparatorio. Ahora bien, ¿en qué delitos no es procedente el acuerdo reparatorio? Bueno, primeramente no es procedente en el delito de violencia familiar. Hay una restricción en el Código Nacional de Procedimientos Penales porque la violencia familiar generalmente pues estamos hablando de personas que pertenecen a grupos vulnerables. Los mecanismos alternos, que en este caso son los que se van a utilizar como herramientas no procedimentales para poder generar un acuerdo reparatorio. El acuerdo reparatorio sí es la herramienta procedimental que se tiene para haber descongestionado el proceso penal. En este caso no se permite que las partes lleguen en un desequilibrio. Por eso es que la violencia familiar no permite la celebración de un acuerdo reparatorio. Tampoco se podrá dar un acuerdo reparatorio cuando esta misma persona, en su calidad de imputada, que en este caso viene a querer celebrar el día de hoy un acuerdo reparatorio, con anterioridad ya celebró otro acuerdo reparatorio por hechos que correspondan a la misma naturaleza de delito doloso. ¿Por qué? Porque no representan la puerta fácil, ni la puerta giratoria, la salida fácil, ni la puerta giratoria del proceso penal acusatorio. Muy al contrario. Déjame comentarte, incluso a nuestro auditorio que en este momento nos está haciendo el favor de escucharnos y de vernos, que aunque el Código Nacional de Procedimientos Penales no señala la posibilidad específica de que para poder llegar a cualquiera de estas salidas alternas o soluciones alternas se pueda hacer uso de los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal que se encuentran previstos en una ley de naturaleza específica para esta materia, la Ley Nacional de Mecanismos Alternos, que fue publicada en diciembre de 2014, sí contempla que estos mecanismos alternos se podrán utilizar en aquellos casos en donde el Código Nacional de Procedimientos Penales establezca la procedencia de las soluciones alternas. O sea, aquí vamos totalmente al revés, ¿no? Yo creo que ese es un problema que tenemos en la vía práctica, porque la gran mayoría de abogados nos remitimos al estudio del Código Nacional de Procedimientos Penales y desconocemos la aplicación de una ley nacional de mecanismos alternos. En este caso específico, la idea de utilizar como herramienta no procedimental un mecanismo alterno es colocar en condiciones de equidad a las partes intervinientes, que se manifieste su voluntad, porque incluso en un mecanismo alterno
no se aplican por el Ministerio Público, se aplican por un órgano especializado de mecanismos alternos en donde existe una tercera persona que va a asistir a las partes intervinientes en el conflicto en materia penal, denominado facilitador. El facilitador es una persona especializada y que además cuenta con una certificación que lo avala para poder auxiliar a las partes en el desarrollo de las herramientas de comunicación y que sean ellas mismas, a través de la mediación, de la conciliación o de la junta restaurativa, quienes propongan las soluciones a su conflicto. Y en caso de que esas soluciones resulten proporcionales, resulten equitativas para ellas y sean de cumplimiento posible, se va a elaborar un acuerdo o se va a elaborar un plan de reparación. Déjenme comentarles brevemente que el acuerdo que se celebre mediante el uso del mecanismo alterno va a ser el sustento del acuerdo reparatorio que posteriormente va a aprobar un ministerio público. El plan de reparación que se celebre a través de la mediación, de la conciliación o de la junta restaurativa será el requisito que va a acompañar la solicitud de una suspensión condicional del procedimiento penal como solución alterna. El punto aquí, insisto, es que la gran mayoría de abogados no conocemos el uso de estas herramientas de carácter procedimental. Esto, si me lo permiten, por cuanto hace a la figura del acuerdo reparatorio. Para la suspensión condicional del procedimiento penal, sí necesariamente ya debe de existir el dictado de un auto de vinculación a proceso. Se puede solicitar la suspensión condicional una vez que se haya dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes de que se dicte el auto de apertura a juicio oral. ¿En qué casos va a ser procedente la suspensión condicional del procedimiento penal? Será procedente en aquellos casos en donde la pena media aritmética privativa de libertad no sea mayor a 5 años. El problema de esto es que, por ejemplo, si nosotros vamos a nuestras leyes penales, cuando hablamos específicamente cuando hablamos, ¿sí escucho todavía? ¿Sí me veo? Sí, claro, la escucho, adelante, Avísenme adelante. si me escucho. ¿Sí? Sí, adelante, adelante. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, cuando hablamos de este tabulador que es la pena media aritmética, de la pena privativa de libertad, perdón, media aritmética, no mayor a 5 años, por ejemplo, tenemos que entrar al estudio del famoso concurso de delitos. Podríamos, por ejemplo, hablar de una conducta que se le atribuye a X persona cuya naturaleza de la misma es de carácter culposo. Entonces tenemos que irnos a las reglas de sanción para los delitos culposos que establecen, en este caso, los códigos penales. El problema de esto es que es muy amplio, es muy genérico, ¿no? Entonces, por ejemplo, Ciudad de México en su Código Penal tiene una pena para los delitos de naturaleza culposa. Estado de México tiene una pena para los delitos de naturaleza culposa. Entonces, si, por ejemplo, entramos al tema de concurso de delitos, muchas veces es justo el conflicto que tenemos para cuando ya estamos ante órgano jurisdiccional y se dictó auto de vinculación a proceso, que aunque de origen, diríamos, es procedente una suspensión condicional del procedimiento penal, si te ponen el tema de concurso de delitos, difícilmente la cuenta, por cuanto hace a la pena, te va a dar este requisito, que es pena media aritmética privativa de libertad no mayor a 5 años. Entonces, creo que aquí uno de los temas pendientes para el Código Nacional Penal tendrá que ser el hacer los ajustes necesarios para que al menos en este caso específico, de este modelo de salida alterna, realmente se aplique con la naturaleza con la que fue creada. Esto es permitirle al procedimiento penal verse descongestionado para que los asuntos que necesariamente por sus propias condiciones, por su propia naturaleza, por su propia gravedad, por la propia afectación al bien jurídico, sean esos que visualicemos que tienen que llegar a la etapa de juicio. Claro, claro, claro. Le voy a hacer preguntas del público porque probablemente nos van a empezar a preguntar. Y una, ¿eh? ¿Cómo se repara el delito de homicidio culposo? Bueno, en este caso, por ejemplo, obviamente el Código Penal, por ejemplo, en el caso del Estado de México, sí tiene en su artículo 29 y en su artículo 30, sí tiene establecido a cuánto equivale la muerte de una persona. O sea, cómo vas a reparar, cuánto vas a pagar por concepto de la pérdida de vida de una persona,
¿no? En este caso, ese sería mi monto. Por ejemplo, en el Código Penal para el Estado de México es poco más de 100,000 pesos el tema que tiene que ver con la muerte de una persona. De aquí todavía yo puedo sumar gastos funerarios, puedo sumar, por ejemplo, alguna circunstancia de daño moral que se me haya causado, o ya sabes, ahorita que estamos en estos temas, la afectación psicológica, y es que, por ejemplo, pues mi esposo venía de trabajar, un vehículo lo atropelló, la muerte, el homicidio que se le ocasionó a mi esposo fue de carácter culposo. Entonces, si yo me dedicaba a labores netamente del hogar y tengo 2 hijos menores de edad y nuestra condición de vida digna como familia, gracias al ingreso que mi esposo traía a la casa, nos permitía que mis hijos estudiaran en escuela privada y que a lo mejor una vez al año o 2 veces al año nos fuéramos de vacaciones, eso evidentemente ya no va a existir ante la ausencia de vida de mi esposo. Eso se puede sumar para efectos de que se dé el tema de la reparación del daño. Ahora, permítanme comentarles que, por ejemplo, la Ley General de Víctimas establece que para efectos de la reparación del daño, esta tendrá que ser siempre de acuerdo a las necesidades de la víctima, es decir, la víctima no puede obtener más allá de lo que no se acorde a sus necesidades y que además esté dentro de las posibilidades de la persona que está obligada a reparar los daños que haya causado con motivo de su conducta delictiva. Entonces, por ejemplo, si es un homicidio culposo, generalmente lo que sucede en las agencias del Ministerio Público es que van a entrar al quite las aseguradoras. Digo, creo que hoy además es una regla que cualquier persona que conduce un vehículo automotor, incluso ya por ejemplo en la Ciudad de México, alguien que conduce una motocicleta, es necesario que traiga siempre una póliza de seguro que avale que en caso de que se causen daños a terceros, estos van a ser costeados por la aseguradora. Digo, aquí es otro tema también de carácter incluso social para las aseguradoras, porque la gran mayoría de aseguradoras tienen una política que consiste en que no van a desembolsar ni un solo peso si no existe una sentencia, ¿no? Es decir, ellas prácticamente, y este es un tema de abuso de aseguradoras, porque, por ejemplo, yo entiendo que al tratarse de un homicidio de carácter culposo no se encuentra previsto dentro de los supuestos de procedencia de la prisión preventiva oficiosa, y si la persona que en su caso cometió la conducta delictiva no se encuentra dentro de los supuestos de riesgo objetivo para que el Ministerio Público solicite prisión preventiva justificada, la persona va a llevar el procedimiento en libertad. Pero qué necesidad de continuar bajo la supervisión de un procedimiento penal si desde el principio yo asumo que ocasioné un daño con motivo de mi conducta delictiva, que si bien es cierto, yo no tenía la intención de que este daño pues se ocasionara de mi parte, también lo es que el resultado ahí está latente. Y entonces lo mínimo que yo debería de hacer, si soy un poquito empática y me pongo en los zapatos de los ofendidos en este caso, pues es tratar de reparar, por lo menos económicamente, el tema de los daños causados, ¿no? Obviamente, si entendemos a este supuesto, que además, déjenme comentarles que es una de las cuestiones en donde el dolor por el que pasan las víctimas ante la pérdida de su familiar, pues evidentemente en ese momento, si yo llego y le hago la propuesta de, oye, lleguemos a un acuerdo reparatorio porque te voy a pagar 100,000 pesos por la vida de tu familiar, más lo que hayas erogado por concepto de gastos funerarios, y te voy a dar un poquito más, o sea, las víctimas se entienden como si la justicia se regateara. Por Sí, claro. eso, para este tipo de asuntos es necesario hacernos partícipes, auxiliarnos de los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal, ¿no? Que esa es la parte que yo he venido comentando, que es muy difícil y que incluso dentro de la sensibilidad que como negociadores debemos de tener los abogados, los que nos dedicamos a este ejercicio profesional, es bien difícil que conozcamos las oportunidades que tienen las personas a las que representamos y asistimos para hacer valer estas necesidades a través de hacerse escuchar activamente. Entonces, creo que, si me lo permiten, esa es la parte donde nosotros tenemos que aportar, la necesidad de que antes de proponer una solución alterna entendida bajo el pagas y te vas, perdón por el término, pero parecería que eso es lo que buscamos, atender a las necesidades como seres humanos, ¿no? Yo siempre he venido diciendo que al final de cuentas formamos parte de una colectividad
y como colectividad no estamos librados de en algún momento incluso llegar a ser víctimas de alguna conducta delictiva, ¿no? Entonces, ¿por qué no tratar de resarcir un poco? ¿Por qué no tratar de recomponer un poco ese tejido que de alguna manera se vio afectado con motivo de la realización de una conducta delictiva? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de lo que preguntabas, ¿qué pasa para la reparación del daño en un tema de homicidio culposo? Creo que no se nos quita de la frente el tema de que es un homicidio, de que hay alguien que perdió la vida y que jamás lo vamos a volver a ver. Pero si de alguna manera podemos resarcir este daño, al menos atendiendo las necesidades urgentes de las víctimas, esto es el tema de carácter económico, pues para eso están este tipo de herramientas. Maestra, ¿cuál sería la distinción de las salidas alternas con las formas de terminación del procedimiento anticipado? Perfecto. Bueno, en el caso de las soluciones alternas, yo lo comentaba al inicio, creo que existe una pésima confusión porque el constituyente permanente habló de la aplicación de los mecanismos alternos de solución de controversias en materia penal. En el artículo 17 de origen de la reforma constitucional de junio de 2008, incluso se establece claramente que los mecanismos alternos en materia penal, número uno, las leyes tendrán que establecer los casos de procedencia. Número dos, las leyes establecerán aquellos casos en donde estos requerirán supervisión judicial. Y número tres, garantizarán la reparación del daño. Creo que cuando el Congreso aterriza esta idea del constituyente permanente, en donde en este artículo 17 que estamos comentando, el constituyente estableció que las leyes establecerán los casos de procedencia y las leyes establecerán los casos en los que se requiere supervisión judicial, específicamente en estos dos puntos, creo que hubo una confusión cuando se aterrizan en la legislación procesal vía conceptos soluciones alternos. Ahora bien, el fundamento constitucional es totalmente diverso. Para efecto de las formas de terminación anticipada del procedimiento, nosotros vamos a encontrar el artículo 20 de la Constitución en su apartado A, fracción 7, que habla de esas formas de terminación anticipada del procedimiento penal, estableciendo una serie de requisitos. ¿Cuáles son los requisitos de origen, los requisitos de fondo? Bueno, que en este caso en específico, el imputado acepte los hechos que se le atribuyen, acepte ser juzgado con los medios de convicción que existen hasta este momento y renuncie informadamente a su derecho. Su derecho general es el ser juzgado en una audiencia de juicio. Cuando aceptas irte con esta forma de terminación anticipada, que ya el Congreso, cuando lo aterriza para efectos de la legislación procesal, establece el capítulo de forma de terminación anticipada del procedimiento penal y lo denomina procedimiento abreviado. Lo que se abrevia es el procedimiento justamente, porque el procedimiento está integrado por la etapa de investigación inicial junto con la fase de esta que se llama fase complementaria, está integrado por una etapa intermedia y está integrado por una etapa de juicio. A lo que no vamos a llegar con el procedimiento abreviado es a la etapa de juicio oral, pero yo voy a aceptar, voy a reconocer mi responsabilidad en los hechos que se me atribuyen, voy a aceptar ser juzgado conforme a los medios de convicción que se tienen hasta ese momento. Creo que uno de los problemas también que tiene el artículo 20 de la Constitución es que estableció, y las leyes establecerán, en su caso, la reducción de las penas correspondientes, ¿no? Claro. Entonces, aquí, cuando viene el Código Nacional de Procedimientos Penales, obviamente quienes lo elaboraron, en donde creo que todos sabemos que hubo mucha mano de aquella entonces de la extinta Procuraduría General de la República o de Fiscalía General de la República, se establecen, los supuestos de procedencia de las penas en el artículo 202. Lo mañoso o lo inequitativo de este artículo 202 es que en el último párrafo deja la procedencia de las penas al arbitrio de los acuerdos que para tal efecto emita la Fiscalía General de la República y en su caso las Fiscalías Generales de los Estados de la República Mexicana, ¿no? Entonces, de ahí que tenemos acuerdos tan descabellados que dicen que para efectos de la aplicación de la pena en un procedimiento abreviado, se entenderá reducida la pena mínima hasta el estándar de una tercera parte, hasta el estándar de la mitad de la pena, esta reducida menos un día.
Y entonces empezamos a hablar del análisis de proyección social que incluso se hace dentro de las mismas fiscalías. A ver, ¿por qué delito viene el imputado Juan Pérez Hernández? Ejemplo. Y entonces decimos, bueno, viene por homicidio. Ok, revísate. Todo se lo remitimos al Ministerio Público Analista y el Ministerio Público Analista nos dice, bueno, es que Juan Pérez Hernández con número de CURP X aparece ya con una sentencia condenatoria de fecha tal a fecha tal por el delito, por el hecho, el delito X, por ejemplo. Y entonces si ya aparece fichado, como diríamos coloquialmente, eso impide que bajemos hasta la reducción del estándar mínimo de la pena que establece el 202. Y entonces estas son las cuestiones en donde muchas veces pues la intención que tenía el constituyente permanente de crear, nunca lo dijo así, procedimiento abreviado, de crear formas de terminación anticipada del procedimiento, era justo que se ofrecieran penas atractivas para que entonces valiera la pena que alguien que viene por un delito, por ejemplo, de homicidio calificado, que valiera la pena el decir, mira, voy a reconocer mi responsabilidad en el delito, porque todo lo que tiene la Fiscalía, obviamente estamos hablando de fiscalías que desde su esencia fueron creadas para la investigación de los delitos de manera científica. Recordemos que uno de los parámetros establecidos en el artículo 20 de la Constitución es que el proceso penal acusatorio se crea dentro de los fines, uno de ellos importantísimo, para lograr el esclarecimiento de los hechos. Entonces, el Ministerio Público, a partir del uso de las herramientas que para él tiene previstas el artículo 21 de la Constitución, esto es, con el auxilio de las policías, e incluso fortaleciendo, de acuerdo a sus leyes internas, las unidades de servicios periciales, el Ministerio Público debe de tener casos perfectamente integrados. Entonces, si yo estoy hablando de un homicidio y el Ministerio Público, por ejemplo, tiene entrevistas recabadas de testigos, el informe policial homologado en el momento en el que se practicó la detención de Juan Pérez, apunta que efectivamente lo encontraron, se hace la descripción, lo encontraron con prendas, con manchas de color rojo que aparentemente correspondían a la sangre, se recolectó el indicio de manera adecuada, enviamos a servicios periciales hace comparativo y efectivamente dice sí, la sangre corresponde a la persona que perdió la vida. Se encontró el arma a un lado, se recolectó, se embaló bajo los protocolos de cadena de custodia por los servidores públicos. Con esto, por ejemplo, llegamos a servicios periciales y servicios periciales dice sí, efectivamente, él disparó. Sí, lo que se encontró, las armas, los casquillos que se encontraron sí corresponden necesariamente a esta arma. O sea, hasta yo como abogado le voy a decir a mi defendido, mira, nos dejaron en ceros, no tenemos más. Sin embargo, yo te ofrezco la posibilidad de que si tú reconoces los hechos que se te atribuyen, porque ni tú ni yo tenemos duda de que cometiste la conducta que se te atribuye, entonces se nos va a proponer una pena que reducida hasta tanto te va a convenir porque hoy tienes tantos años de edad. Si tú cumples, que esa fue la idea, esa fue la esencia del constituyente permanente, que todo el sistema penitenciario en corto plazo lograra la transformación para garantizarle a cada persona privada de la libertad en calidad de sentenciado dentro de los centros penitenciarios, garantizarle la reinserción social como un derecho fundamental, ¿no? Sí, sí, Y claro. entonces tú cumpliendo con esta parte podrás acceder a un beneficio preliberacional. Y entonces en tantos años, mira, vamos, para afuera. Pero bueno, pues en esencia las cosas no son así. Dulio, César, yo tengo muchas preguntas, pero bueno, hay que atender al público. Dulio, César Reyes pregunta, en dado caso que las personas estén citadas en una mediación y una no existe, ¿esto afecta a la otra persona y cómo puede proseguir? Bueno, en este caso, primeramente, voy a comentarles rapidísimo, de manera muy breve, cómo es que se da esta derivación al uso de los mecanismos alternos, porque de aquí vamos a tratar de resolver esta duda que se nos ha planteado. Mira, cuando el Ministerio Público, cuando llegamos a una agencia de Ministerio Público, en la agencia de Ministerio Público existe una figura de Ministerio Público que se llama Ministerio Público Orientador. En el caso de las fiscalías, estos se encuentran dentro de las unidades conocidas como los MAO, los módulos de atención oportuna, o las unidades de atención temprana, las UAT. El Ministerio Público Orientador recibe la denuncia o la querella a partir de la naturaleza del hecho
constitutivo de delito mediante la denuncia o mediante la querella de la que nos hemos enterado, este Ministerio Público Orientador determina si efectivamente este hecho se encuentra dentro de los supuestos en donde es susceptible la aplicación de una solución alterna. Por el momento procedimental en el que nos encontramos, recomendaríamos un acuerdo reparatorio. Ahora viene la parte de hablar con la víctima u ofendido, explicarle la posibilidad de llegar a este acuerdo reparatorio. Por ejemplo, si tenemos detenido, verificar las condiciones en las que se llevó a cabo la detención. Si la detención se ajustó a los parámetros de legalidad, flagrancia, en este caso, o caso urgente, ya en el último de los extremos, en este supuesto, si se dio la detención en flagrancia, lo primero que tengo que proceder a analizar es hacer un estudio en términos del párrafo segundo del artículo 149, es decir, es decir, argumentar la necesidad de la retención. Es necesario que lo mantenga retenido hasta por esas 48 horas como término legal que me proporciona, en este caso, el ordenamiento jurídico mexicano, y de ser así, procedo al análisis del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El artículo 140, recordemos que es una tutela efectiva del derecho a la libertad ambulatoria. El artículo 140 me establece que tendré que analizar si se trata de delito de prisión preventiva oficiosa o si es necesario, bajo cualquiera de los supuestos de riesgo objetivo, poder solicitar la prisión preventiva justificada. Si no vas a utilizar ni prisión preventiva oficiosa ni prisión preventiva justificada, ¿qué crees? Que tienes que ordenar la libertad inmediata, ¿no? Ahora bien, esto se lo voy a explicar a la víctima del delito. Si yo tengo perfectamente identificado quién es la persona imputada, si ya me cercioré de cuáles son sus datos de localización y que los datos de localización sean ciertos, voy a ordenar la libertad. Pero además, esto, permítanme decirles que no es un invento mío. Si ustedes se van al artículo 20 de la Ley Nacional de Mecanismos Alternos, van a encontrar justamente lo que yo les estoy comentando, palabras más, palabras menos. Ahora bien, si la víctima u ofendido dice, sí me interesa hacer uso de este mecanismo, que esa es la parte bien importante, la voluntad de la víctima. Si la víctima dice, sí me interesa hacer uso de este tipo de mecanismos, entonces el Ministerio Público Orientador elabora un oficio de derivación. Ese oficio de derivación va dirigido a el órgano especializado de mecanismos alternos. Cada fiscalía tiene un órgano. En el órgano especializado de mecanismos alternos vamos a encontrar estas figuras a las que yo me refería al inicio, que se llaman facilitadores. Primero hay una primera puerta en el órgano especializado, un primer filtro, por así decirlo, que es la unidad de invitadores. El invitador lo que va a verificar es que el oficio de derivación, por cuanto hace a la descripción del hecho delictivo y la clasificación jurídica, quepa dentro de los supuestos de procedencia de las soluciones alternas. Va a verificar los datos de identificación y localización de las partes intervinientes, es decir, a quienes vamos a invitar al desarrollo del mecanismo. Luego entonces elabora una invitación que no tiene los efectos de un citatorio, no hace los efectos de una notificación. El invitador del órgano generalmente suele ser una persona que está enfocado a una licenciatura en materia de trabajo social. Este se conduce a los domicilios de las personas a quienes va a invitar, se entrevista directamente con ellos para hacerles de su conocimiento qué son los mecanismos, en qué consisten y más o menos comentarles cómo se desarrollan este tipo de herramientas no procedimentales. El día de la primera reunión, la fecha y la hora que se tenga señalada para la primera reunión, es importante que en este caso en específico la víctima se presente. Si la víctima no se presenta y no justificó el porqué de su ausencia, quiere decir que no podemos continuar elaborando otra invitación porque la fuente esencial es la voluntad de la víctima. Por más que yo quisiera, el imputado, decir tengo el dinero para poder repararle el daño, pues sí, pero si la víctima no quiere aceptar la reparación del daño, pues nomás no es procedente. Que esa es una característica de los acuerdos reparatorios, la voluntad entre las partes intervinientes, ¿sale? Sí, claro. Ahora bien, entonces, si se presenta el imputado y se presenta la víctima, van a ser entrevistados por el facilitador. El facilitador conoce la esencia del conflicto. Si no se presenta el imputado, que en este caso es la persona a quien queremos invitar, si no se presenta ante el órgano, podemos girarle hasta una segunda invitación. Pero si tampoco hace caso de la segunda invitación, quiere decir que no tiene voluntad, que no le interesa. Entonces, vamos a informarle al mismo Ministerio Público Orientador, lo intentamos, pero no lo logramos en este momento, por lo que tú tendrás que continuar con la investigación del hecho constitutivo de delito, obviamente para que la víctima no asuma que se está generando
impunidad en su contra, ¿no? Entonces, se tendrá que continuar con la carpeta de investigación. Ahora, déjenme precisarles una parte bien importante, porque muchas veces de ahí deviene la falta de confianza en el uso de este tipo de herramientas. El hecho de que seamos derivados a un mecanismo alterno, número uno, requiere voluntad de las partes. Número dos, el hecho de estar derivados a un mecanismo alterno no significa que hasta aquí llegó la investigación del hecho constitutivo de delito. El hecho se va a seguir investigando. Se van a seguir ordenando la práctica de actos de investigación de carácter urgente, esos que no pueden dilatar, esos que no pueden ser demorados, porque no sabemos si en el órgano especializado se llegue a obtener el éxito que queremos. Digo, ese es el objetivo, pero si no se obtiene, la investigación tiene que continuar. ¿Sale? Sí, claro. Ari García pregunta, ¿cree usted que la falta de criterio del MP al no agotar los medios alternativos y generar audiencia entorpece y vulnera el derecho? Pues yo creo que sí. Creo que algo que hemos observado en la práctica y quienes nos están escuchando y se dedican prácticamente al tema de la materia penal, creo que tenemos como idea de las soluciones alternas el sinónimo de que sirven para quitarnos trabajo de encima. Y entonces lo que sucede en la práctica es que muchas veces llegamos a una solución alterna, la víctima se queda con ese sabor de boca de sí me repararon el daño, pero no fui verdaderamente escuchado, ¿no? Y entonces el imputado dice muchas veces saliendo de las agencias del Ministerio Público o hasta de los órganos jurisdiccionales, aquí necesité dinero para pagar. Y esto quiere decir que pues para la otra, para que yo no pague, para que no se vea afectado mi bolsillo, pues me tengo que poner más listo. Pero realmente no se genera la conciencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para eso existen estos módulos de atención oportuna, para eso existen estas unidades de atención temprana. Por eso el nombre que reciben dentro de los organigramas de las fiscalías es justamente ese, Ministerios Públicos Orientadores. De aquí yo soy una especie de filtro, yo siempre les digo a mis alumnos, soy una especie de filtro canalizador, de aquí se decide a partir de la información recabada, en este caso, o se continúa con la investigación del hecho constitutivo de delito o nos vamos por el otro lado, que es la posibilidad de derivar al uso de un mecanismo alterno para que de origen nos dé una solución alterna, llámese acuerdo o llámese suspensión condicional del procedimiento. Además, déjenme apuntarles que tampoco pensemos que esto es sinónimo de impunidad, porque se supone que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales y a la Ley Nacional de Mecanismos Alternos, debe de existir en agencia del Ministerio Público un Ministerio Público analista que nos va a decir, mira, Juan Pérez Hernández con número de CURP, con anterioridad ya firmó, ya le fue aprobado un acuerdo reparatorio por el hecho constitutivo de delito X. Ya no le podemos dar otro acuerdo reparatorio porque el hecho que en este momento quiere que sea materia de acuerdo reparatorio es de naturaleza doloso. El de allá fue doloso, ya no podemos darle otro acuerdo reparatorio. Pero además, dentro de los mismos órganos especializados de mecanismos alternos, hay una unidad de seguimiento y registro de los mecanismos alternos que se hayan celebrado. Esta unidad de seguimiento y registro corre a cargo de lo que es el Consejo en materia de seguridad pública, quien va a verificar que la base de datos de cada uno de los órganos de mecanismos alternos de cada una de las fiscalías de los estados de la República, incluyendo la federal, se vayan actualizando diariamente. Esto, digo, en esencia, ¿no? La realidad de las cosas es que no hemos puesto la atención que requiere el homologar, ni mucho menos el mantener actualizada la base de datos, ¿no? Creo que por ahí va esta idea de que muchas veces asumimos que el celebrar una solución alterna equivale a el aquí no pasó nada, este cuate va a salir y en menos de tanto tiempo lo vas a tener de regreso por la realización de otra conducta delictiva. Incluso a veces son tan abusados los imputados que se cambian, se mueven de entidades federativas para seguir haciendo de las suyas, ¿no? Creo que yo he tratado de dejar claro, porque además esto es una esencia de la Constitución a partir de esta reforma que seguimos estudiando desde 2008 hasta la fecha, que la creación de este tipo de herramientas es con una finalidad preventiva del delito y que sin querer, incluso desde mi particular punto de vista, los mecanismos alternos y las soluciones alternas tienen un apartado de reinserción social. Al escuchar a la víctima, al escuchar al agresor,
Creo que desde aquí viene la promesa de no volver a cometer ninguna otra conducta delictiva, ni en tu contra víctima, ni en contra de nadie más, porque debo de asumir que formo parte de una colectividad, ¿no? Creo que ese sería el ideal de este tipo de herramientas. Claro. Heriberto López Álvarez pregunta, si en el acuerdo reparatorio solo se pacta el pago de una cantidad según la necesidad de la víctima en el momento de celebrarse dicho acuerdo, pero posteriormente surgen secuelas que afectan más a la víctima, ¿cómo se puede reclamar la reparación, la reparación contemplada? No, por eso es que incluso está permitido, en este caso, cuando llegamos a la derivación, a lo que sería una mediación, una conciliación o una junta de tipo restaurativo como mecanismos alternos, está permitido que excepcionalmente los facilitadores y las personas intervinientes de manera voluntaria, si lo requieren, se mande a llamar a una persona especialista. El especialista no va a emitir un dictamen que nos va a servir como acto de investigación para efectos del procedimiento penal, es única y exclusivamente para poder aproximarnos a un tema de la reparación del daño. Ahora bien, aquí algo importante es que una vez que se celebra, por ejemplo, derivado de la mediación, la conciliación o la junta de tipo restaurativo, el acuerdo es firmado por las partes intervinientes ante el órgano especializado de mecanismos alternos. También incluye la firma del facilitador que los asistió. El órgano especializado de mecanismos alternos con este acuerdo se lo tiene que informar al Ministerio Público Orientador para que el Ministerio Público Orientador lo revise, de ser proporcionales los temas que se fijaron por las partes intervinientes por cuanto hace a la reparación del daño, de ser equilibrado el tema de la reparación del daño, lo aprueba. Si en el acuerdo reparatorio se señaló cumplimiento inmediato, a partir de ese momento se tiene por aprobado el acuerdo reparatorio y hace las veces de un no ejercicio de la acción penal, es decir, viene acompañada de esta determinación de no ejercicio de la acción penal. Pero ¿qué pasa si se señala que va a ser de cumplimiento diferido? Bueno, si es de cumplimiento diferido, tiene que pasar a supervisión de que se esté cumpliendo con lo que en ese acuerdo establecieron las partes intervinientes. Es decir, para dar una respuesta concreta, ¿qué pasa si ya llevamos un acuerdo reparatorio? En este se estableció el tema de la reparación del daño y esta fue cumplida, fue pagada puntualmente. Yo ya no puedo, ya hay un no ejercicio de la acción penal, ya no puedo volver a perseguir a esa persona por los mismos hechos que en su momento dieron origen a ese acuerdo reparatorio. ¿Vale? Okay. Por eso es importante incluso la parte de la asistencia legal, porque René, un tema al que le tenemos mucho miedo como abogados postulantes es a él, si yo recomiendo un mecanismo alterno, me van a hacer a un lado. Entonces yo no voy a participar. No, 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 quítense este temor de encima. Los abogados, si la víctima lleva ya un asesor jurídico, si el imputado lleva ya un abogado defensor, te van a permitir como abogado, siempre y cuando tu presencia garantice la igualdad y esta parte de la equidad entre los intervinientes. Si la víctima María tiene a un abogado, si Juan tiene un abogado, los dos abogados podemos estar presentes en el desarrollo de las reuniones de mecanismos alternos. Y la parte a la que nosotros representamos es importante que nosotros le informemos que en el momento en el que escuche alguna propuesta y le surja alguna duda de si la misma es o no proporcional para satisfacer los intereses derivados de la conducta delictiva, en ese momento puede solicitar que se interrumpa el desarrollo de la reunión porque requiere comunicarlo, consultarlo con su asesor legal. Y entonces el asesor legal está presente. Lo que no podemos hacer es intervenir directamente mientras se van dando las herramientas de comunicación y negociación entre las partes intervinientes. Pero nosotros sí existimos. O sea, claro, esa parte, fíjate que a mí generalmente siempre me la preguntan los abogados postulantes, ¿no? Es que entonces yo ya no voy a ganar dinero, ¿no? Por supuesto, tu servicio ahí está. O sea, el hecho de que tú le dijiste a la persona que requirió de tus servicios, mire, existe esta otra posibilidad, digo, creo que en términos coloquiales, la gran mayoría de personas que se ven involucradas en una conducta delictiva, lo que les interesa es que les digas vas a ser libre. Sí, pero hay que proporcionarle la información adecuada de cómo es que se puede generar esta libertad. Muchas veces a las víctimas del delito, lo que les interesa es dime que puedo obtener la reparación de mi daño causado. Y si se pudiera obtener esa reparación del daño causado en el tiempo más corto posible, excelente.
Desde el momento que aquí es una parte importante para nosotros los abogados postulantes, porque desde el momento en el que tú vienes y me dices, mira, necesito consultarte esto, desde ese momento yo ya te Claro. estoy ofreciendo mis servicios, que mucho trabajo me ha costado el educarme, mucho trabajo me ha costado el prepararme académicamente. Y Así desde es. ese momento ya va generando un plus económico para las personas que requieren de nuestros servicios. Entonces, el abogado no pierde. De hecho, creo yo, René, si me permites utilizar tu espacio, el espacio que me brindas, Adelante, creo adelante. yo, René, que hacia allá tendríamos que caminar los buenos abogados, ¿no? Creo que nosotros cuando fuimos formados en nuestras almas mater, cuando estudiamos la licenciatura en Derecho, se nos enseñó a trabajar con machotes, con formularios. Es más, tenemos frases sacramentales para demostrar que eres el buenazo y que desde el principio vas a impactar porque llevas todas las de ganar en el juicio. Así es. Creo que tenemos que cambiar hoy la vertiente de preparación. Esa es una parte importante porque ya las universidades ya se están preocupando por incorporar dentro de sus planes de estudios materias como son estas, la negociación del conflicto, ¿no? Y enseñarle, porque creo que todas las materias van caminando hacia allá. Hoy la nueva justicia laboral va caminando hacia el tema de la conciliación verdadera, el tema en materia civil, el tema en materia familiar, el tema en materia mercantil va caminando hacia estas herramientas de los mecanismos alternos. La materia penal, quizá por la distorsión de términos, vamos un poquito más atrasados y por la propia naturaleza de lo que aquí se lesiona, los bienes jurídicos, ¿no? Entonces, ojalá pudiéramos decir siempre el bien jurídico es de carácter material, de carácter patrimonial, pero no es cierto. En muchos casos, el bien jurídico, pues es la integridad, la salud de las personas, la vida de las personas, ¿no? Entonces, aquí sí tenemos que abrir un paradigma para encontrar estas herramientas de cómo aprender a negociar sin que las partes involucradas directamente en el conflicto resulten tan lesionadas con motivo del procedimiento penal mismo. Yo concuerdo contigo, Nancy. La verdad, sí, nosotros deberíamos de cambiar ya esa parte como abogados postulantes. Y sí, acertadamente bien lo dices, muchas veces creemos que pues, ya no vamos a ganar y bien, bien acertadamente lo comentas, tú ya estás trabajando. Pero bueno, otra pregunta, Dulcecita Olivares te pregunta, tengo una pregunta, si el imputado ya gozó de una salida alterna y vuelve a delinquir, ¿tiene nuevamente el beneficio o cuántas veces puede gozar de este beneficio? Bueno, en tratándose del acuerdo reparatorio hay un candadito que el legislador le puso en el artículo 187. No podrá gozar de otro acuerdo reparatorio, porque aquí no hay plazo. Sí, previamente ya tuvo otro acuerdo reparatorio por hecho que corresponda a naturaleza, por hecho que corresponda a naturaleza del mismo delito doloso. Entonces, si por ejemplo Juan ya celebró con anterioridad un acuerdo reparatorio por un delito patrimonial, como lo fue a lo mejor robo sin violencia, pues robo. El robo es de naturaleza dolosa. Entonces, si hoy vienes por otro robo, las personas que se dedican a meterse a los centros comerciales y que cometen este tipo de robos y demás, si hoy vienes por otro robo es delito doloso, ya no te puedo dar otro acuerdo reparatorio. Por eso refería yo que no deben de interpretarse como la puerta giratoria de este sistema de justicia penal. Ahora bien, por cuanto hace a la suspensión condicional del procedimiento penal, el artículo 191 establece que para el caso de una suspensión condicional del procedimiento penal como solución alterna, no se le podrá dar al imputado si con anterioridad ya tuvo otra suspensión condicional del procedimiento penal. Si la cumplió, debe de dejar que pasen por lo menos 2 años desde que se registró el cumplimiento de esa suspensión condicional del procedimiento penal. Si la incumplió, desde la fecha en la que se registró el incumplimiento hasta el momento en el que viene y nos solicita otra suspensión condicional del procedimiento penal, debieron de haber transcurrido por lo menos 5 años. Entonces, aquí sí hay una serie de requisitos, por eso señalaba yo previamente que es importante que se actualice esta existencia de este registro, pero que además el registro sea nacional y sea homologado. ¿Qué significa que sea nacional y que sea homologado? Que si Juan Pérez en el estado de Jalisco cometió una conducta delictiva con motivo de la cual tuvo una solución alterna, en el caso específico una suspensión condicional del procedimiento penal, no resulte fácil para él el trasladarse a Nuevo León, por ejemplo, y allá querer solicitar una nueva suspensión condicional del procedimiento penal, porque justamente a eso me refería yo, que a mi título personal considero que las soluciones alternas están diseñadas de manera preventiva
de los delitos y además tienen una especie de característica de reinserción social. O sea, no se trata de que vayas por la vida cometiendo conductas delictivas, listo, ¿no? Así es. Yo comparto la misma idea, Nancy. Genoveva Verónica Peralta Piña pregunta, ¿por qué considera que existe poca publicidad a las salidas alternas? La mayoría de los cursos que existen es sobre la etapa de juicio y no sobre estas. Saludos. Sí, creo que aquí desde el principio no hemos sido claros. Fíjate que tuve la oportunidad, dentro de la experiencia académica que he tenido, tuve la oportunidad de conocer cuál era pues el proyecto de reforma constitucional a la reforma que hoy vemos materializada la Constitución desde 2008 hasta la fecha. Creo que la intención era el llegar en algún momento a tener esta cuestión como se vive en otros países, ¿no? De un 100% de asuntos que nosotros veíamos en el proceso penal tradicional que necesariamente llegaban a juicio y en donde la única posibilidad de evitar el juicio estaba prevista para, por ejemplo, los procedimientos especiales, ¿no? Yes. O estaba prevista para los que adquirían un auto de libertad con reservas de ley, o para el que era susceptible, en este caso en específico, de poder comprar una póliza de fianza, exhibirla y con ello poder garantizar su libertad. El procedimiento penal que nosotros tenemos a partir de 2008, por eso establece como regla excepcional la prisión preventiva. Creo que aquí se nos ha ido un poquito la mano, René, porque cada vez que hay un delito, una conducta delictiva que socialmente nos está afligiendo, vamos, la analizamos y sin más ni menos reformamos el artículo 19 de la Constitución en su párrafo segundo, y eso implica que no estemos en condiciones de visualizar un procedimiento penal en donde el fin del mismo no se identifique sin tener que llegar a juicio. O sea, René, es terrible comentarte que un tema de violencia familiar, en donde la violencia familiar se argumenta por parte de la víctima en su modalidad psicológica, hoy tenga que estar llegando a una etapa de juicio. Es terrible decirte que un fraude hoy tenga que estar llegando a una etapa de juicio, cuando realmente en juicio, para poder garantizar sentencias efectivas y cumplir con este fin constitucional del 20 que dice que se procurará que el culpable no quede impune, que se procurará garantizar la reparación del daño en las vertientes que establece la Ley General de Víctimas, tendríamos que enfocarnos en delitos como lo son los homicidios calificados, como lo son los robos con violencia, pero que realmente es una violencia que se pueda materializar, ¿no? Porque hoy desafortunadamente para poder sumar prisiones preventivas, a todos les ponemos que cometieron robos con violencia, ¿no? Y la violencia recayó en que traía un cuchillo, traía una navaja y sin más ni menos hay un señalamiento directo de la víctima y vámonos a prisión preventiva. Creo que la idea tendría que ser enfocar todas estas herramientas que tienen las fiscalías para delitos homicidio calificado, para delitos cometidos con medio violento, para delincuencia organizada, para secuestro, para trata de personas, para feminicidios. El resto ir depurando, porque esa es la parte preventiva a la que yo me refiero. O sea, yo preferiría ver a una persona que cometió un homicidio culposo con todo lo que esto representa en la calle y con el sistema penitenciario que tenemos, tener que verlo en prisión. Sí. Por ahí lo decía el genio del derecho penal, Zaffaroni, ¿no? El que era bueno y por alguna cuestión lo ingresas a la cárcel, ten la seguridad de que en el experimento social que estás realizando con él, te va a salir mal. Y el que ya era malo se va a perfeccionar y va a salir muy malo. Entonces, creo que esa es la intención, tener que reducir la aplicación de estas cuestiones de visualizar que todo necesariamente tiene que ir a parar a prisión y que todo necesariamente no hay derecho penal que nos deje buen sabor de boca, claro, si no paga con cárcel y si no paga con sangre. Y no nomás Esto es una cuestión social. No nomás la preventiva, también la justificada, Nancy. A mí la justificada, mira, no me gusta hablar mucho, luego lo platicamos privado, pero no estoy muy de acuerdo con eso. Sí, claro, por supuesto, ¿no? Creo que la idea de crear estos supuestos de prisión preventiva justificada es excepcional.
Y de ahí tendríamos que partir cuando existe un riesgo objetivo, pero que de verdad ese riesgo objetivo sea acreditado y que no pueda ser evitado con otro tipo de medidas cautelares de las que habla el artículo 155 de las fracciones 1 a la 13. Y entonces la única que te queda vigente y con la única que podrías efectivamente evitar ese riesgo objetivo es con la prisión preventiva justificada, ¿no? Pero eso implica mucha preparación, eso implica también un cambio social, porque hoy los medios de comunicación tienen mucha influencia, las redes sociales influyen mucho. Entonces, cuando nos enteramos de que aconteció X hecho delictivo y lo primero que se traduce para satisfacer las necesidades sociales es sí llegó con el juez, pero el juez decidió dejarlo en libertad. Entonces, para evitarnos todos estos estigmas de tener que etiquetar a la justicia que se vive en México, lo que hacemos es decir, mira, no te arriesgues, prisión preventiva, procede, vámonos unos cuantos meses de procedimiento y al final, pues si no perfeccionaste tu acusación, pues va a obtener la libertad. Pues sí, pero los meses que lo mantuviste privado de su libertad, ahora sí que aquí como coloquialmente decimos, ni Dios Padre se los quita, ¿no? Entonces... Así es. Mira, Jennifer López te pregunta, ¿qué procede cuando el ofendido requiere un pago excesivo como reparación del daño injustificado? Bueno, ¿qué pasa cuando la víctima o ofendido pretende obtener más de lo que realmente pudiera satisfacer su necesidad? Bueno, aquí en estos casos no pudiera generarse un acuerdo reparatorio porque lo excesivo no está dentro de lo proporcional. Y para eso es la intervención del facilitador, ¿no? O sea, muchas veces yo sé que si ya fui víctima de alguna conducta delictiva y si de aquí puedo llegar a obtener más de lo que realmente es procedente, pues de ahí me voy a tomar, sí, pero para eso está el facilitador, porque el facilitador, de acuerdo a la información que se va proporcionando y distribuyendo a través de la negociación, el facilitador tendrá que decir esto sí es proporcional y esto no resulta proporcional, ¿no? Entonces, de ahí deviene esta participación, porque muchas veces si lo dejamos entre nosotros como lo hacemos, si lo dejamos entre los abogados como venimos practicándolo, pues en las salas de oralidad o en las agencias del Ministerio Público, nos ponemos de acuerdo en temas netamente económicos, ¿no? Y mire, señor, es que dice que sí, pero si usted le pone 50 pesitos de más a lo que está pidiendo. Entonces, si usted le pone 50 pesitos, pues órale. Pero realmente, ¿qué es lo que se ocasiona, René? Pues que el que delinquió para poder reparar este daño causado tuvo muchas veces que pedir prestado. Entonces va a tener que cubrir la deuda que dejó pendiente porque intentó salir de esta de la mejor manera posible. Y a veces cuando no hay posibilidades de satisfacerla, pues de una manera distinta, aquella persona se ve orillado a volver a delinquir. Y entonces este es el esquema de nunca acabar. Claro. Creo que por eso es el generar conciencia. Víctor te pregunta, Víctor Zárate, aunque no sea el mismo delito, ¿no se puede celebrar un segundo acuerdo? Sí, o sea, el requisito del artículo 187 es que con anterioridad no haya celebrado un acuerdo reparatorio por hechos que correspondan al mismo delito de naturaleza dolosa, ¿no? Entonces aquí digo, la idea es esta, si es doloso, por eso les ponía el ejemplo de robo, si es doloso y doloso, ya no puedo volver a celebrar un acuerdo reparatorio, pero si ya celebro, por ejemplo, un acuerdo reparatorio por un delito de naturaleza dolosa y hoy viene porque venía manejando una motocicleta y de repente venía sobre X calle y salió un chamaco de este lado cruzando corriendo para llegar al otro extremo de la calle, no lo vio, no se pudo detener y bueno, pues lo atropelló, lo lesionó y bueno, pues hoy el pequeño tiene quemadura en el brazo porque pues se fue deslizando en el asfalto y demás y la llanta propia de la motocicleta lo quemó. Entonces es culposo. El de allá fue doloso, este es culposo, sin problema podemos solicitar un acuerdo reparatorio. Josefina de la Cruz, maestra, ¿qué pasa en los casos de violencia familiar? ¿Cuáles son las alternativas para la reparación de los daños? En violencia familiar no es susceptible un acuerdo reparatorio por la esencia misma de la conducta delictiva. Sin embargo,
sí es susceptible una suspensión condicional del procedimiento penal. Ojo, partiendo de esto, de que la violencia familiar que se le atribuya a la persona contemple una pena privativa de libertad media aritmética no mayor a 5 años y con anterioridad esta misma persona no haya celebrado otra suspensión condicional del procedimiento penal. De haber sido así, en el caso de haberla cumplido hasta la fecha en la que vuelve a solicitar otra suspensión, debieron de haber transcurrido por lo menos 2 años. Si la incumplió hasta esta nueva fecha, debieron de haber transcurrido por lo menos 5 años. Ahora, déjame comentarte que, por ejemplo, de acuerdo a la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, la Ley General de Acceso de Mujeres a una vida libre de violencia, no se permite por las condiciones en las que se encuentran las mujeres al sufrir violencia por razón de su género, la propia ley establece que se procurará impedir el uso de los mecanismos alternos de solución de controversias en aquellos casos en donde las víctimas sean mujeres y la violencia que se les haya causado haya sido por razón de su género. Entonces, aquí no podríamos, que esta es una parte que sí necesariamente tenemos que recapacitar, porque cuando se trata de violencia familiar, o sea, no es solamente que Juan venga y me diga, me voy a someter al cumplimiento de condiciones, no me voy a acercar a ti, no te voy a frecuentar, porque además tenemos que ser muy honestos, René. En el caso, por ejemplo, de las entidades federativas en donde se ordena aplicar en los supuestos de violencia familiar medidas de protección desde el inicio en el que la víctima va y denuncia el hecho posiblemente constitutivo de delito de violencia familiar, desde el inicio el Ministerio Público está obligado a decretar medidas de protección. ¿No? Padrísimo para los estados de la República Mexicana, en donde ya tenemos ministerios públicos especializados en razón de género. Sí. Pero hay estados de la República Mexicana en donde todavía esto no existe a estas alturas del partido, ¿no? Ahora bien, en estos estados de la República Mexicana, en donde ya se tienen estas unidades, estas fiscalías especializadas en razón de género, se tiene que dar seguimiento a esto que se establece en el Código Nacional y en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, que es inmediatamente decretar medidas de protección. Lo que falla muchas veces es el seguimiento que se le da al famoso Código Águila. Entonces, eso hace que las mujeres se encuentren constantemente puestas en peligro, ¿no? Porque qué padre tu medida de protección que dice que él tiene impedido acercarse, frecuentar el domicilio en donde yo voy a vivir con mis hijos, pero por el otro lado yo no tengo un policía que realmente esté afuera de mi domicilio en las 24 horas del día, ¿no? Me dicen, oiga señora, si usted ve que hay un vehículo que el señor viene y la molesta, pues nomás llame a Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Y vamos a venir a ver qué es lo que sucede. Pues sí, pero mientras te llamo y mientras vienes, pues seguramente este cuate ya cometió incluso pues algún feminicidio o ya me lesionó más gravemente. Entonces, de ahí deviene que incluso cuando hablamos de violencia familiar tenemos hoy un terror, porque en su generalidad, no quiero decir que en violencia familiar la esencia del objeto de la violencia sean las mujeres o los niños, no, pero en su generalidad, de acuerdo a estadísticas, suelen ser mujeres y niños. Hay hombres que también sufren dentro de lo que es el contexto de familia, de violencia familiar, ¿no? Pero en su generalidad son mujeres y niños. Entonces, bajo este supuesto, es un temor terrible el que hoy tenemos ante los órganos jurisdiccionales, incluso para que se apruebe una suspensión condicional del procedimiento penal. Creo que tenemos que ser muy honestos y casos desatinados como el caso Abril en la Ciudad de México vino a cambiar el paradigma hasta para la procedencia de una suspensión condicional del procedimiento penal en temas de violencia familiar, ¿no? Entonces, prefiero argumentar que existe un riesgo objetivo para la víctima del delito y entonces con base en ello se va con prisión preventiva justificada, el procedimiento penal lo va a llevar privado de su libertad, porque es bien difícil que la razón objetiva que desde el inicio fue el riesgo hacia la integridad física o emocional de la víctima llegue a modificarse, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Mejor lo dejo bajo prisión preventiva y vámonos con el procedimiento sujeto a esta medida cautelar. Ahora tampoco debería de ser definitivo porque incluso la Ley Nacional de Mecanismos Alternos permite en el artículo 20, en caso de que la persona esté sujeta a medida cautelar de prisión preventiva,
poder solicitar la audiencia de revisión de medida cautelar, modificarla y cuando la persona esté en libertad poder solicitar la aplicación de este tipo de mecanismos. Pero en violencia familiar, en donde la mujer, por razón de su género, fue la víctima de violencia, la misma Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia impide que se llegue al uso de mecanismos alternos, ¿no? Claro. Entonces creo que por ahí va esta No, cuestión. no, está perfectamente bien, estoy aprendiendo mucho. Gracias. Carlos Muñoz pregunta, luego de haber firmado el acuerdo reparatorio ante mediador en sede ministerial, ¿el mediador debe remitir el acuerdo para autorización del EDP? Si el EDP no la autoriza, ¿significa que no se podrá proceder a la extinción de la acción penal? Bueno, mira, si no autoriza, si no aprueba el Ministerio Público el acuerdo reparatorio, la regla incluso en los órganos especializados de mecanismos alternos que dependen de las Fiscalías Generales de Justicia o en su caso de la Fiscalía General de la República, existe un manual que fue publicado por la Fiscalía General de la República, que es el manual homologado para la aplicación de los mecanismos alternos. Ahí se indica en este manual que en caso de que no haya sido aprobado, el Ministerio Público Orientador puede devolver el acuerdo reparatorio para que ante el órgano especializado se le realicen los ajustes correspondientes. O sea, yo, Ministerio Público Orientador, te digo, mira, no me parece que resulta proporcional en este aspecto. ¿Qué te parece si realizas los ajustes pertinentes y una vez que se realicen los ajustes me lo devuelves y lo aprobamos con todo gusto? ¿Sale? La idea es que no resulte desproporcional. Incluso derivado de ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que para el caso de la aprobación de un acuerdo reparatorio, si la víctima u ofendido no está de acuerdo con esa aprobación, la víctima u ofendido puede acudir en términos del 258 a inconformarse ante el juez de control dentro de los 10 días siguientes a que le fuese notificada esa determinación por parte del Ministerio Público. Gracias. Sonia Ortega te pregunta, ¿qué pasa en caso de despojo donde por falta de pruebas se va a la reserva? ¿Qué procede? A la fecha no se ha aclarado el inmueble y se mantiene cerrado. Bueno, aquí es una labor bien importante la de la figura del asesor jurídico, ¿no? Aquí es una labor importantísima la de la figura del asesor jurídico. Fíjate que este es un tema que tampoco hemos explorado como deberíamos. ¿Quién es el asesor jurídico dentro del procedimiento penal acusatorio y cuál es la función? En este caso, el asesor jurídico puede realizar en términos del 216 y 217 del Código Nacional de Procedimientos Penales, 20 de la Constitución, apartado C, 12 de la Ley General de Víctimas, puede realizar sus propios actos de investigación o requerir al Ministerio Público de carácter urgente para que se realicen esos actos de investigación con la finalidad de que se esclarezca el hecho. Entonces, aquí no es un si quieres, y digo, lo digo con mucho respeto a los que nos están viendo y son agentes del Ministerio Público, ¿no? Aquí no es un si quieres porque la potestad ya no la tienes netamente tú. Al contar la víctima u ofendido con un asesor jurídico, los dos de alguna manera coadyuvamos para lograr ese esclarecimiento del hecho y para que en caso de resultar procedente, la víctima a la que yo represento se le garantice su reparación del daño correspondiente. Entonces, si es una reserva, quiere decir que no está del todo perdido. Aquí más bien el asesor jurídico tiene que promover la realización de los actos de investigación a fin de que estos se practiquen encaminados a ese esclarecimiento del hecho y encaminados a la reparación del daño. Pues Nancy, ¿tienes algunos comentarios más? Carmen Orozco Terrera te comenta, el Ministerio Público hay veces que esconde las carpetas y te las entrega incompletas. Ari García comenta, en la práctica nos encontramos que los fiscales se oponen a las formas anticipadas de solución sin justificar la causa. El código nos indica que la negativa tiene que tener justificación, sin embargo los jueces dan cabida porque creen que pasa esto. Tienes muchos comentarios, te los voy a hacer llegar, Nancy. ¿Algo más que quieras agregar? No, pues que nos continuemos preparando, ¿no? Creo que si algo bueno dentro de todo lo que nos ha traído este tema de la pandemia a nivel mundial, ha sido el que se creen foros como este, en donde la capacitación, en donde el aprendizaje es continuo, es de dos vías y que además tengo un plus, ¿no? Que atendiendo a las circunstancias económicas, porque como abogados no somos un gremio que nos hayamos salvado de estas cuestiones del desequilibrio económico que se está generando, ¿no? Entonces, el poder acceder a capacitaciones, el poder acceder a conferencias en donde todos tenemos de alguna manera un poquito que compartir y ser escuchados y continuar aprendiendo, creo que ese es el plus de la pandemia. Entonces, sigamos aprovechando estas oportunidades porque lo comentábamos tú y yo antes de entrar al aire, parece ser que esto todavía pues pinta
para continuar durante unos meses más, ¿no? Entonces, creo que ahorita lo esencial es seguir cuidándonos y el día que la salud, que el creador del universo, que la vida nos permita volver a reencontrarnos, nos reencontremos para poder fortalecer un sistema de justicia penal. A quienes nos apasiona el derecho penal, creo que todavía tenemos una deuda pendiente con la sociedad, ¿no? Creo que la esencia es algún día poder hablar de un sistema de justicia penal más justo en donde se cumplan los fines constitucionales para los cuales fue creado. Entonces, no me queda más que agradecerte, como siempre, tu generosidad, la humildad con la que nos permites llegar a tu público, llegar a las personas que están muy atentas de este tipo de transmisiones. Y bueno, pues no me queda más que decir que estoy a tus órdenes como toda la vida y estoy a las órdenes de las personas que amablemente nos cedieron unos minutos de su tiempo en día viernes para poder escucharnos. Muchas gracias, Nancy. ¿Quieres dejar tus datos por si alguien te quiere contactar? Sabemos que eres abogada particular. ¿Un correo o algo? Sí, mi correo electrónico es lic.nancyvillafan@gmail.com y tengo una página en Facebook que es Abogada Nancy Villafan. A las órdenes de cada uno de ustedes y deseo con el alma algún día poder coincidir ya de manera personal cuando esto nos lo permita en algún tribunal, en alguna agencia del Ministerio Público, saludarnos y recordarnos. Lo que más deseo con el alma es algún día poder volver a vernos y que las circunstancias de salud nos permitan volver a acercarnos, saludarnos y hablarnos de cerca, ¿no? Entonces, para eso todavía tenemos que seguir cuidándonos y cuidar de los nuestros. Claro, pues muchas gracias, Nancy, la maestra en juicios orales y sistema penal acusatorio, Nancy Villafán Pérez, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo y seguimos en contacto. A tus órdenes como siempre. Hasta luego. Órdenes como siempre. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias.